Festividad: Santa Ángela de la Cruz, 5 de noviembre. Santa Ángela de la Cruz, también conocida como Madre de los Pobres, nació en Sevilla el 30 de enero de 1846. Proveniente de una familia humilde, fue hija de Francisco Guerrero y Josefa González. Francisco y Josefa tuvieron 14 hijos, la mayoría fallecieron a temprana edad debido a la alta mortalidad infantil del siglo XIX, y solo 6 de ellos sobrevivieron hasta la adultez. Sor Ángela se destacó desde joven por su amor hacia los más necesitados y su fuerte vocación religiosa. En 1875 fundó la Congregación de las Hermanas de la Cruz, cuyo propósito es servir a los pobres y a los enfermos. La infancia de Santa Ángela de la Cruz estuvo marcada por la fe profunda y la devoción de su familia, quienes trabajaban como cocineros en el convento de los Padres Teatinos de Sevilla hasta la exclaustración de los religiosos en 1836. Aunque su padre murió cuando ella era joven, su madre se convirtió en una influencia fundamental en su vida espiritual y, más adelante, fue conocida con cariño como la abuelita por las Hermanitas de la Cruz, quienes admiraban sus virtudes y el espíritu de bondad que había sembrado en Ángela. Desde pequeña, Santa Ángela mostró una inclinación profunda hacia la oración y el recogimiento espiritual. Hay una anécdota en la que, siendo aún muy niña, desapareció de casa, causando preocupación en la familia. Sin embargo, su madre, conocedora de la devoción de su hija, intuyó su paradero, la encontraron en la iglesia, recorriendo los altares y orando con una devoción inusual para su edad. Con el paso del tiempo, Santa Ángela recordaría esos momentos, afirmando, yo, todo el tiempo que podía, lo pasaba en la iglesia, echándome bendiciones de altar como hacen las chiquillas. Las circunstancias económicas de su familia le impidieron recibir una educación formal, y apenas aprendió a leer y escribir. Aún así, Ángela creció en un ambiente de fe y respeto, dando muestra de una bondad innata que era evidente para todos. Su carácter devoto e inocente le ganaba el respeto de quienes la rodeaban, tanto era así que, en su juventud, nadie se atrevía a decir palabras impropias o blasfemias en su presencia. Cuando alguien iba a decir algo menos puro, bastaba verla para que, al acercarse, cambiaran de conversación diciendo, «Callad, que viene Angelita». Desde los 12 años, Ángela comenzó a trabajar para contribuir al sustento de su familia, dadas sus escasas oportunidades de educación formal. Encontró empleo en el taller de calzado de doña Antonia Maldonado, ubicado en la calle del Huevo, donde trabajó como zapatera. A pesar de las duras condiciones, destacó por su ética de trabajo y piedad. Doña Antonia, quien estaba encantada con su comportamiento ejemplar, no solo elogiaba a Ángela, sino que exhortaba a las otras trabajadoras a seguir su ejemplo. Con su influencia, lograba que el taller rezara el rosario y, paradójicamente, el ambiente de oración hacía que el trabajo rindiera más que nunca. Durante este tiempo, el padre José Torres Padilla, un sacerdote influyente en Sevilla y amigo de la familia para la cual Ángela trabajaba, oyó hablar de la maravilla que era esa joven. Con el paso de los años, Ángela se convirtió en un ejemplo de virtud para quienes la conocían, dedicando su tiempo entre el trabajo, la familia, la oración en las iglesias y las visitas a hogares necesitados. En 1865, una terrible epidemia de cólera golpeó Sevilla, afectando particularmente a las familias pobres que vivían en los corrales de vecindad, donde las condiciones de hacinamiento facilitaban la propagación de la enfermedad. Ante esta tragedia, Ángela se entregó sin descanso a ayudar a los afectados, mostrando una gran fortaleza y compasión. Ese mismo año, impulsada por su vocación de servicio y su deseo de dedicarse plenamente a Dios, compartió con su confesor, el padre Torres, su firme propósito de meterse a monja. A sus 19 años, sentía el llamado a una vida de consagración al servicio de los pobres y necesitados, una misión que marcaría el rumbo de su vida. Santa Ángela de la Cruz intentó primero ingresar en las Carmelitas Descalzas del barrio de Santa Cruz en Sevilla, pero fue rechazada debido a su salud frágil y su cuerpo menudo,
pues las monjas temían que no soportara las exigentes labores del convento. Sin desanimarse, ingresó en la congregación de las Hermanas de la Caridad, llegando incluso a vestir el hábito. Sin embargo, una enfermedad la obligó a abandonar el convento. Tras este segundo intento fallido, Ángela reflexionó profundamente sobre su vocación y tomó una decisión valiente y radical. Si no podía vivir como monja dentro de un convento, decidió que sería monja en el mundo. En un billete fechado el 1 de noviembre de 1871, escribió: María de los Ángeles Guerrero, a los pies de Cristo crucificado, promete vivir conforme a los consejos evangélicos. En ese momento, se consagró a Dios, haciendo votos privados de pobreza, castidad y obediencia, comprometiéndose a vivir su vocación de entrega y servicio desde fuera de los muros conventuales. 2 años después, en 1873, entregó al padre Torres Padilla, su guía espiritual, unas reflexiones en las que expresaba su deseo de vivir no solo siguiendo a Jesús en el camino de la cruz, sino permanentemente clavada en ella junto a él. Esta entrega total la llevó a adoptar el nombre de Ángela de la Cruz, que reflejaba su profundo anhelo de compartir el sufrimiento de Cristo y dedicarse a servir a los pobres y marginados de Sevilla. A partir de ese momento, su vida se consagraría a una misión que la llevaría a fundar la Congregación de las Hermanas de la Cruz y a convertirse en una madre para los pobres. Santa Ángela de la Cruz fue impulsada por una idea radical y poderosa: hay que hacerse pobre con los pobres. Este pensamiento guió sus decisiones y fortaleció su propósito de servir a los más necesitados. En el invierno de 1873, Ángela emitió sus votos perpetuos fuera del convento, comprometiéndose con los votos de pobreza, castidad y obediencia, y uniendo su vida de obediencia espiritual al padre Torres. Pero su visión se expandió más allá de esta consagración personal. Su mente y corazón se fijaron en la idea de fundar la Compañía de la Cruz, una organización para vivir el Evangelio desde la pobreza, dedicándose a los pobres y enfermos. El 17 de enero de 1875, Ángela comenzó a dar forma a su proyecto. Su persistencia fue recompensada, logrando un éxito no tanto a los ojos del mundo, sino en la fidelidad a su propósito ante Dios. En su misión, encontró 3 compañeras: Josefa de la Peña, una mujer de recursos y terciaria franciscana cuyo trabajo con los pobres la inspiró a unirse a Ángela, y Juana María Castro y Juana Magadán, 2 jóvenes humildes, sencillas y de buen corazón. Con el aporte económico de Josefa, alquilaron su primer convento, un pequeño cuarto con derecho a cocina en la casa número 13 de la calle San Luis, desde donde comenzaron su labor de asistencia a los necesitados día y noche. Pronto se trasladaron al número 8 de la calle Hombre de Piedra, y su obra comenzó a ganar consistencia en el ambiente religioso de Sevilla. Adoptaron un hábito sencillo y, en poco tiempo, las compañeras comenzaron a llamarle madre, un título que reflejaba la autoridad espiritual y el cariño que Ángela inspiraba, aún conservando en su rostro la dulzura de su juventud. Entre penitencias y sacrificios, y con una devoción incansable a la causa de los pobres, las Hermanas de la Cruz lograron en 1876 el reconocimiento y la bendición del cardenal Spínola, quien apoyó su misión y les dio legitimidad eclesiástica para continuar su obra. Así nació oficialmente la Congregación de las Hermanas de la Cruz, una comunidad que creció bajo la guía de Ángela, quien ya era conocida como la Madre de los Pobres. El resto de la vida de Santa Ángela de la Cruz estuvo profundamente marcado por la cruz del sufrimiento, pero también por una felicidad serena, fruto de su dedicación a ser luz en el mundo, ofreciendo a los demás una razón para vivir. Su Compañía de la Cruz creció y se expandió, y con ello, el cariño y el agradecimiento del pueblo sevillano y de todos los lugares de Andalucía que se beneficiaron de su espíritu de amor y servicio. Como escribió José María Javierre en su obra Madre de los Pobres, que yo sepa, es el único caso en el mundo. Existe una ciudad donde pronunciáis el nombre de una persona y todos los habitantes, todos, sonríen: era buena, era una santa, punto.
Muchas jóvenes y mujeres mayores comenzaron a seguir a Sor Ángela, inspiradas por su ejemplo y deseosas de vivir el mismo estilo de vida. Ella las acogía a todas en las casas de la congregación, que se caracterizaban por una profunda austeridad, reflejo del espíritu de pobreza que ella tanto promovía. En cada hogar de las Hermanas de la Cruz, la sencillez y el sacrificio se convertían en signos visibles de su vocación. Finalmente, su obra obtuvo la aprobación de Roma, un reconocimiento que aseguró la permanencia y expansión de su misión. Su legado de humildad, servicio y amor hacia los más desfavorecidos no solo transformó su entorno, sino que se convirtió en un faro de inspiración y un modelo de vida cristiana. Santa Ángela de la Cruz dejó una huella imborrable en la historia de Sevilla y Andalucía, y su memoria continúa viva en las sonrisas de quienes aún hoy recuerdan su bondad y santidad. Santa Ángela de la Cruz falleció el 2 de marzo de 1932, víctima de un accidente cerebrovascular. Su muerte fue sentida profundamente por personas de todas las clases sociales que se acercaron a rendir homenaje a esta santa mujer. En un gesto inusual para la época, el gobierno de la Segunda República Española otorgó el privilegio de que fuera sepultada en la cripta de la Casa Madre en Sevilla, un honor significativo considerando las tensiones y tendencias anticlericales de aquel momento. El reconocimiento a su vida y obra fue tal que, 2 días después de su fallecimiento, el Ayuntamiento Republicano de Sevilla, presidido por el alcalde José González Fernández de la Bandera, tomó una decisión unánime: expresar en acta su pesar por la muerte de Sor Ángela y renombrar la calle Alcázares, donde se encontraba y sigue estando el convento, en su honor. Esta decisión es notable, dado el contexto de ideas anticlericales dominantes en esa época, lo que resalta aún más el impacto y la admiración que Sor Ángela generaba entre los sevillanos y en la sociedad en general. Su vida de humildad, caridad y entrega hacia los más pobres dejó una huella tan profunda que ni las barreras políticas pudieron opacar su legado. Santa Ángela de la Cruz fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 5 de noviembre de 1982, un paso decisivo en el reconocimiento de su santidad. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2002, la Iglesia aprobó un milagro atribuido a su intercesión: la curación milagrosa y científicamente inexplicable de un niño con una obstrucción de la arteria central de la retina del ojo derecho, quien recuperó su visión repentinamente. Finalmente, el 4 de mayo de 2003, Juan Pablo II la canonizó en una ceremonia multitudinaria en la Plaza de Colón en Madrid, otorgándole el título de Santa Ángela de la Cruz. 3 días después de la canonización, el 7 de mayo de 2003, el cuerpo incorrupto de la santa fue trasladado desde la Casa Madre de las Hermanas de la Cruz hasta la Catedral de Sevilla para presidir los actos en su honor. Este evento reunió a una multitud de fieles que se congregaron a lo largo del recorrido, mientras las calles y los templos sevillanos se adornaban para celebrar a su querida Madre de los Pobres. En 2012, la Compañía de la Cruz había crecido considerablemente, contando con más de 50 conventos, 700 hermanas y alrededor de 50 novicias en formación en Sevilla. Su presencia se extendía por varias regiones de España, incluyendo Andalucía, Extremadura, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, además de otros países como Argentina e Italia. La expansión de la congregación y la dedicación de las Hermanas de la Cruz al servicio de los pobres y enfermos son testimonio del legado perdurable de Santa Ángela de la Cruz, cuya vida de entrega y amor continúa inspirando a nuevas generaciones. Su vida fue un ejemplo de humildad y servicio, dedicándose a atender a quienes sufrían en su comunidad y más allá. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Proverbios 31, 9. Santa Ángela de la Cruz, ruega por nosotros.